Buenas, mi nombre es Caterina Arce, estudiante de Regencia de Farmacia. En esta actividad de biología celular y molecular nos corresponde hacer una diapositiva de las 4 biomoléculas orgánicas. Antes de hablar de estas 4 biomoléculas, es necesario saber la definición de las biomoléculas orgánicas. Bueno, las biomoléculas orgánicas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 6 elementos químicos o bioelementos más abundantes en los seres vivos son el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. Las principales biomoléculas orgánicas son los carbohidratos, los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los carbohidratos, también llamados glucidos, carbohidratos, hidratos de carbono o sacáridos, son elementos principales en la alimentación que se encuentran principalmente en azúcares, almidones y fibra. Las características y clasificación y funciones de los carbohidratos son: las características tenemos almacenar energía, son solubles en agua, son moléculas orgánicas muy importantes para la vida, están compuestas por hidrógeno, oxígeno y carbono. En su clasificación tenemos los monosacáridos, que se considera como la unidad más pequeña de los azúcares. Tenemos los oligosacáridos, que estos carbohidratos están formados por la unión de 2 a 10 unidades de azúcar. Y por último tenemos los polisacáridos, que son largas cadenas formadas por varias unidades de azúcar. En sus funciones tenemos la función principal de los carbohidratos es el aporte energético. Tenemos la fuente de energía celular, también forma de almacenamiento de energía, glucógeno en animales, almidón en vegetales. Y por último tenemos el componente estructural de la pared celular de las plantas. En otras características tenemos los lípidos, que son un grupo de compuestos biológicos que se clasifican conjuntamente por su estructura y generalmente apolar, como el carbono, hidrógeno y oxígeno, que hace que sean poco saludables en el agua. Sus características son: poseer una posición pequeña de átomos de oxígenos y un número relativamente alto de átomos de carbono e hidrógeno. También dice que no forman polímetros de elevada masa molecular, es decir, que no forman macromoléculas. Y por último, en sus características tenemos que son insolubles en aguas y solubles en disolventes apolares orgánicos. En su clasificación tenemos dos clasificaciones, que son lípidos insaponificables, que son una clase de lípidos que no se hidrolizan en presencia de hidróxidos y hacen parte de el terpeno, esteroides y prostaglandinas. Y por último, en la clasificación tenemos los lípidos saponificables, que contienen ácidos y grasos en su molécula y proceden reacciones químicas de saponificación. En sus funciones tenemos, en sus principales funciones se basa en el correcto funcionamiento en el cuerpo y se divide en energética, estructural, transportadora y hormonal. Aquí también nos encontramos con los ácidos nucleicos, que son grandes polímetros formados por la repetición de momentos denominados nucleótidos unidos mediante enlace fosfodiéster. En sus características nos dice que se encuentran en el núcleo de una célula en un término que involucra al ARN y a todos los tipos de ARN. También nos dicen que están hechos de cadenas de nucleótidos, los cuales se componen de un azúcar de 5 carbonos, una base y un grupo fosfato. Y también es la manera en que un organismo guarda, traduce y pasa su información genética. Su clasificación está en 2, el ADN o DNA, que son ácidos desoxirribonucleicos, ARN o RNA, que es ácido ribonucleico.
Este posee 5 funciones que son expresión de mensaje genético, transición del ADN y para formar ARN y otros. Y por último, duplicación del ADN. Por último tenemos lo que son las proteínas, que son biomoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Cabe recordar que las proteínas son imprescindibles para el crecimiento del organismo. En su característica nos dice que son moléculas de gran tamaño que tienen una gran variedad de funciones que cumplir en el cuerpo para mantener una buena salud. También están formadas por cadenas largas de polímeros y están compuestas por aminoácidos. Se clasifican en 3. La fibrosa, que tiene una estructura alargada, formada por largos filamentos de proteínas de forma cilíndrica. Tenemos lo que son los globulares, que tienen una naturaleza más o menos esférica. Y por último, de membrana, que se encuentra en asociación con las membranas lípidas. En sus funciones tenemos que regulan el equilibrio ácido-base y osmótico de la sangre. Permite la contracción muscular, participan en la defensa orgánica, constituyendo anticuerpos globulinas. Bueno, este fue mi, lo que pude consultar. Esta fue mi diapositiva. Espero que la hayan entendido. Gracias y muchos éxitos.